yo nací en 1928, de modo que voy, si paso agosto, que es el mes bravo, llego a noviembre y cumplo ahí los 85. Yo no podía ser otra cosa más que médico. Te cuento, mi padre era diabético. Yo le heredé a mi padre la diabetes y San Lorenzo. No sé cuál de las dos es peor. Pero bueno, son herencias, pero muchas buenas, muchas buenas. Y mi padre, en esa época había que hervir la jeringa en la cajita. Y bueno, yo tenía 9 años. Y me dijo, bueno, me decía, anda, hervime la jeringa, prepárame la jeringa. Después, mira, ponerle 40 unidades, 40 unidades. Bueno, iba con la jeringa. Poneme la voz. De ahí en más, pasé a ser el doctorcito del barrio. Para colmo, mi abuela que vivía con nosotros, la mameta, era de una congregación de la Buena Muerte. Todas las viejas del barrio se iban a una iglesia que quedaba ahí a 2 o 3 cuadras a rezar rosario, llenas de escapularios. Cuando vio eso, se inventó una gripe para que le pusieran una inyección. Y todas las demás viejas que iban también. Y bueno, después seguía en todo el barrio. ¿Y qué otra cosa podía hacer si no era médico después de eso? Si era el doctorcito del barrio de los 9 años. Y bueno, así fue. Bueno, sucedió que yo no era afiliado al Partido Peronista. Estamos para ser practicante del hospital de clínicas no hacía falta ser afiliado. Era por concurso. En el concurso. Practicante menor fue de clínica médica y practicante mayor pasé a la maternidad. Y después continué como médico interno, terminado el practicanato, sin sueldo, por cierto, porque no era afiliado. Y viene aquel tremendo bombardeo del 16 de junio del 55. Vienen, queman las casas radicales. Yo a los 7 años le hacía la campaña a Sabatini. Para darte una idea. Y bueno, vienen, yo estaba de guardia, se fueron todos, se quemó la casa radical, volvieron, festejaron. Yo estaba en mi habitación de médico de guardia, me invitan a la fiesta y me niego. Al otro día me echan. Para colmo se llama Santiago Pérez. Cuando éramos practicante mayor ahí, él era médico interno. A toda la jerarquía le echaron. De modo que quedaba este muchacho. Éramos amigos. Tenía más dolor él que yo. Pero justo voy a visitar uno y me dicen que estaba un médico de Roca, Julio Ruiz. Voy a verlo a Julio Ruiz. Julio Ruiz me entusiasma con venir a Roca. Y vengo a Roca. Roca no me gustaba. Y otro médico que ahí me llevaba a determinados lugares, me quería meterme en Cervantes, después en Contralmirante y Cordero. Y una vez pasamos por acá, por Neuquén, tomamos acá la merienda, tomamos un café con leche. Y le digo, ¿y esta ciudad? Esto es lleno de milicos, esto es lo peor que hay. Bueno, el otro día yo tenía que tomar el tren a las 7 de la mañana para volver a Bahía, y ahí en Bahía había un avión militar que iba, bueno, pero llegaba a Córdoba, y esa vuelta llegó a Córdoba. Y dice, bueno, son las últimas horas que vos te quedás. Y llamó a un visitador médico, se llamaba Olivares, a tomar un café, era después del almuerzo. Y le dice, che, vos que conocés la mente, ¿dónde se va este muchacho a instalar? ¿Dónde te parece? Neuquén.
Bueno, ahí nomás yo tenía un amigo, un vago cordobés que había ahí en Roca, que le decían maní parado porque tenía esa formita. Y bueno, me acompañó el maní parado, vinimos en ómnibus y lo manejaba un mapuche. Fue la primera vez que yo vi un mapuche. Lo manejaba un mapuche. Y llegó acá, a Neuquén, y quedamos solos. Y le cuento a lo que yo venía. Le cuento. Este hombre cambia de recorrido, me para a mitad de cuadra frente a la farmacia del amigo Bernardo Goldenberg, siempre bien recordado, ahí en la calle Sarmiento, y me dice, este hombre le va a indicar. Bueno, estaban de huelga porque los médicos, porque habían matado a un médico comunista en Rosario, en Galinela se llamaba el médico. Me dice, ve, acá a una cuadra están tomando el té el doctor Gervasoni y Linares. ¿Cuál era la historia? Que Linares lo había tratado mal a Olivares y como estaban peleados con él, le mandaba competencia. Debido, si me preguntas, ¿por qué llegué a Neuquén? Porque Olivares y Linares estaban peleados. El misterio de los destinos, el misterio de los destinos. Yo paré a Neuquén porque estaban peleados. Desde el mapuche ese vi generosidad en Neuquén. Todas las puertas se me abrieron. Fue notable. No teníamos, yo venía recién casado. Llegamos un día al médico con mi mujer, un 3 de diciembre. Y bueno, me alquila una casita el doctor Con. Costaba 1.200 pesos. Mi hermano me había regalado 10.000 pesos. Y yo tenía unos pesitos, teníamos 13, pero hacía un calor y teníamos que tomar agua tibia. Y bueno, 13.000 pesos costaba la heladera y nos quedamos cero. Bueno, debido a eso, si no hacíamos una cuota que le llamábamos de metabolismo basal, las necesidades diarias, si no hacíamos eso, no cenábamos. Pero sabían que por el momento no teníamos dónde bañarnos. Y había 2 o 3 familias amigas, los Acuistapache, los Ima, eran los que más frecuentaban. Siempre había una invitación a ir a cenar. Y para colmo, delicadamente decía, ahí en el baño hay toallas limpias. ¿Con qué delicadeza? Al doctor Con, yo llegué en diciembre y junté 1.200 pesos, que era el alquiler, en marzo. Y le dije, bueno, doctor, le debo diciembre, enero y febrero. No me debe nada. Así fue. La generosidad era conmovedora. Había muy pocos NIC, los nacidos y criados. Había muy pocos NIC. Todos habían tenido la experiencia de ser un recién llegado. Y bueno, se entendía la situación. Tengo un gran agradecimiento por mi mujer. Llegamos el 3 de diciembre, el 8 de diciembre, mi mujer era muy religiosa. Falleció Betty. Bueno, el 8 de diciembre pusimos la placa. Y bueno, mi mujer fue la primera pediatra de Neuquén. Era una mujer muy reconocida, muy querida. Bueno, y yo trabajaba de noche, porque el amigo Linares, que tenía en ese momento 43 años, me decía, vos no sabés lo que cuesta ponerse los zapatos a los 43 años. Me decía, es que por ese vino, porque estaba peleado con Olivares, por ese me da consejo.
Bueno, entonces ponete los zapatos vos a las 3 de la mañana. Y bueno, así fue, así nos iniciamos, así continuamos. Nunca me aburrí en Neuquén. La historia por un hospital de Neuquén la inicia Bucar Roldán en 1905, hace una sociedad de beneficencia, que nunca faltaban las damas de beneficencia, las señoras gordas de la calle Santa Fe, como decía Jaureche. Nunca faltaban, pero pobrecitas, ¿qué habrá sido? En el año, esto fue en el 1905, en 1906 se hace la elección de intendente. Pedro Linares, esta calle Linares es por él, el primer intendente, porque ya tenía 1000 habitantes. Bueno, en el 95 juntan unos pesitos y no pasaron de los cimientos que por ahí, por donde está el comando, no se sabe con precisión dónde era. Y bueno, así fue pasando el tiempo y haciendo los trámites por un hospital. Eso era lo primordial, lo más importante. Bueno, en 1908 surge del Consejo Nacional de Higiene una partida para 3 hospitales. Uno para Córdoba, el Hospital San Roque, donde yo estuve alguna vez, pasé por ahí. Uno para Corrientes y el de Neuquén. Y ahí en Halle estaba Patricio Piñeiro Sorondo, nombre de prosapia. Sobre todo eran 2 hermanos. Este Patricio era medio el chepibe de la familia, porque el importante era Miguel, que la esposa de Miguel era muy amiga de Manuel Quintana, y que fue presidente. Pasa por ahí porque estaba tramitando la fundación del pueblo, porque él había conseguido 200 hectáreas de un tipo que vendía mulas al ejército y le habían pagado con 200 hectáreas y de ahí consiguió. Bueno, y ahí estaba tramitando el tipo tener un pueblo, el pueblo de Halle. Bueno, viene el hombre en ferrocarril, ya estaba instalado, ya en 1908 llega a Neuquén, esto era 1908. Se baja y le cuenta, porque venía con una carta del presidente acerca de los requisitos para la fundación. Bueno, le dice a qué venía y le decía que venía a traer el dinero para el hospital de Neuquén. Y ¿cómo te vas a meter ahí? Y bueno, le mostró un terreno que tenían, porque ya ellos tenían la bodega del Barón de Río Negro. Esto del Barón de Río Negro, abro un paréntesis y cuento la historia del Barón de Río Negro, porque era así. En esas épocas hubo un chisporroteo entre Uruguay y Argentina. Y traen un amigable componedor de Brasil, el Barón de Río Branco. Y uno de estos estuvo en una de esas fiestas que se hacen en las embajadas y le presentan el Barón de Río Blanco. Y este dijo, yo soy el Barón del Río Negro, porque está en Río Negro. De ahí nace el vino, el Río Negro, la bodega del Río Negro que está ahí. Bueno, el asunto que lo trajo acá a ver cómo estaba el lugar que habían destinado a Neuquén, que era le muestra el asunto de los cimientos. ¿Cómo vinieron? No sé, habrán tenido algún carruaje, no sé. ¿Cómo habrán venido? No sé. Pero le muestra eso y va y El asunto es que acá hay una irregularidad económica bárbara. En 1908, un dinero que viene destinado a Neuquén se lo quedó ayer, con el Patricio Piñeiro Sorondo. Nos manotearon el hospital y ahí no hubo otra, empezaron a hacer los trámites de nuevo, qué sé yo, y en 1913 fue cuando alquilan ahí una vieja casa que está en la calle Lainez y 12 de septiembre. Y bueno, la inauguran 28 de julio.
28 de julio del 13, por eso ahora son 100 años, porque se considera esa la fecha. Habría que discutirla. El primer director de ahí fue un doctor Ventura Robledo, fue el primer director de ahí. Después siguieron otros. Por ahí el año 26 pide licencia el director. El conocido Eduardo Castro Rendón, había ganado una beca en Europa. Y lo llama el presidente del Consejo Nacional de Higiene y le dice que estaba acá, esto sí, no quería venir a hacer una pasantía por acá, que postergaron un poco la beca. Bueno, vino acá en noviembre del año 26, pero el médico no apareció. Simplemente por eso, el médico no apareció. Y bueno, perdió la beca y decidió que la residencia de él era esta. Y su ambiente era la asistencia pública. Y la que cuenta, me contaba, tuve la suerte de ser muy amigo de 3 personajes médicos de aquellas décadas, de Castro Rendón, de Ramón y de Benedetti. Y que creo que gocé del aprecio de ellos. Por cierto que yo los apreciaba mucho a ellos. 3 figuras totalmente distintas, que tomaban, además era como ser de Boca o River. Vos sos de Castro Rendón, sos de Ramón o sos de Benedetti. Así estaba dividida la población, así era la cosa. Bueno, pasan los años, se seguían haciendo los trámites. Castro Rendón elige la esquina de Talero y Buenos Aires para hacer el hospital ahí y le concede. En el año 37 comienzan la construcción y en el 40 está listo. Faltaba equipamiento y faltaban unas puertas, pero está todo listo. Juntamente con eso, comienzo de ese año 40, cuando estaba ya el hospital listo, se funda el comando de la 6ª División de Ejército. Y viene un general Crespo primero. Este general Crespo ni tenía dónde vivir, que vivió en una casa que se acababa de hacer el doctor Plana, en la primera calle de la calle Rivadavia. Bueno, ahí le alquilaron para que viviera, pero el tipo no tenía dónde poner su comando. Bueno, fue al Salón Gris no sé cuál será el Salón Gris de la Casa de Gobierno, donde estaba el coronel Piloto. Sin duda que había chisporroteos entre el general y el coronel. Lógicamente uno era dueño de casa, otro tenía más rango militar, pero la cosa, bueno, pero él, dueño de casa, le estaba invadiendo. Y bueno, se fueron a instalar arriba en una remodelación que hubo del cine español, quitaron un salón de baile, de fiesta, que había encima del cine español. El cine español se inaugura en el 38. En cuenta, en el año 40 más o menos había unos 7.000 habitantes. Bueno, ahí se instala. Pero estaba muy mal. Pero empiezan a mirar el hospital. Y les gustaba la cosa. Y eso abandonado, ese edificio. Por cierto que en el pueblo con 7.000 habitantes, todos se cocinaban entre 50 personas. Todo se sabía que este tipo estaba mirando el hospital. Bueno, deciden irse al hospital. Ahí me cuenta María Soldano, porque este cuento me lo contó Arabarco. Por cierto que Castro Rendón me contó 18 veces este cuento. Arabarco y María Soldano. Y María Soldano me dice que para ella la fecha fue un domingo del 10 al 15 de abril.
Yo en una agenda electrónica que tengo, que puedo trazar los años, llegué al 40. Y el domingo, pero que era un domingo cuando se trasladaron, es 14. 14 de abril, cae el domingo. Bueno, se prepararon, ya tenían al principio una ambulancia a caballo, pero había la gran conquista, una ambulancia, un Forá, que manejaba a barco. Y ese domingo, porque al día siguiente, el lunes, la iba a ocupar Crespo, con el general Crespo, iba a ocupar eso. Al frente, donde está el patinódromo, estaba la colonia Solteros Ferroviarios. Lindos atorrantes. Pues yo he estado en varios asados de ellos, atorrantes. De primera eran eso. Y bueno, por cierto, amigos de Castro Rendón porque estaban al frente. Al frente. Habrán tenido mutuas gauchadas que se habrán hecho, ¿no? Bueno, el asunto era ocupar el hospital. Y ese día, Arabarco traslada con su ambulancia todos los, entre sala de hombres y mujeres, esa asistencia tenía unos 14, 15 camas. Una sala de operaciones muy precaria, esterilización. Tenían que poner una sábana por el polvillo. Lo único que operaba, me decía, eran las apendicitis agudas. Entonces, si había una hernia, ya no. Pero no había más remedio que operarla. Entonces las operaba. Bueno, y ahí tenía que preparar eso. Y bueno, el día lunes 15 va el general Crespo a ocupar eso. Y estaban todos los ferroviarios mirando al techo, en camas totalmente distintas unas de otras. Cada uno se fue con su camita y se acostó ahí. Y ahí, esa fue el 15 de abril de 1940. ¿No será ese el aniversario y no el 28 de julio del 13? Comenzamos a ir al hospital y como al año más o menos nos nombraron, porque en el año 56 llegaron varios médicos. En el año 55 vinimos Romero, Abraham, Chevalier y nosotros. Teníamos patente de médico, que era una desgracia porque sabían si estabas en el cine, dónde estabas y te iban a buscar en el cine. Era, bueno, no podías disimular dónde estabas. Teníamos la 11. Pero en el año 56 vienen, el Roberto Vitale también vino, Roberto. Rafael son de fines del 40, 48, es cuando viene Rafael, Claudio Robilio y Héctor Ben-Simón. Vienen esos tres que están ahí. Y después viene una invasión con Aldo Robilio, Parodi, el Johnny Castro, Eugenio Pereira, Urroz, había un médico Urroz, había un traumatólogo Jauregui. Bueno, mucha gente vino, ya vino mucho, éramos muchos. Éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien. Primeramente, en el 40 por ahí era asistencia pública. Cuando yo llegué era hospital local. Después le ponen el hospital rural y fueron cambiando de nombre. Sí, y bueno, ahí con los médicos que éramos muy amigos, porque habíamos sido, con Romero yo había sido condiscípulo. De modo que éramos muy amigos y muy amigos con todos. Y bueno, empezamos a ejercer eso y estaba lo que fue el centro materno infantil, hasta en los dinteles estaba el cemento. Porque el doctor Ramón
Si bien Castro Rendón era un hombre muy dedicado a la medicina asistencial, Ramón era más sanitarista. Y él tenía en la calle Río Negro y Félix San Martín, por ahí tenía un centro materno-infantil donde no atendían parto, pero sí el control de la embarazada, de los chicos, y todo eso lo hacía él. Y además tenía la Cruz Roja, donde tenía su samaritana. Y él se le incendia eso, y después pasa a la Ruta 22, y chao, se acabó. Y como después de este general Crespo viene de general Edelmiro J. Farrell, que fuera presidente de la Nación, se le incendió en el año 46, creo. Ya no era presidente Farrell, pero habrá tenido su influencia. Y por eso le mandó un dinero con el que se comenzó el centro materno y se abandonó. Año 55, año de la llamada Revolución Libertadora. Acá estaba de gobernador un capitán de navío, Ricardo Armelo. Y Ramón era el ministro de Asistencia Asociada. Y lo que se propuso Armelo fue, porque pasó un tiempo, unos meses, y decía, yo quiero dejar algo. Bueno, dejó el canal este que viene del Rollito y el centro materno. Tanto es que el centro materno se inaugura porque mandaron dinero y qué sé, se inaugura el 8 de marzo del 58. Calculemos que el 24 de febrero fueron las elecciones, donde surgen como gobernador y vice Edelman y Asmar. Ángel Edelman y Alfredo Asmar. Bueno, de modo que el 8, estos asumieron el 1 de mayo. El 8 estaban presentes los entrantes y los salientes. Estaba Ricardo Armelo con Ramón y estaba Edelman y Asmar. Cosa curiosa, ¿no? Habíamos traído una mujer excepcional. No sé de quién la trajo. Creo que Rafael Vitale. Lucrecia Barisic se llamaba. Que tomó 13 chicas de servicio doméstico y las hizo enfermeras. Eran unas enfermeras. Eran de primera y vocacionales. Vocacionales. Porque después de la escuela de enfermería salían más profesionales que vocacionales. Estas eran muy vocacionales. Yo tuve el gusto de convivir con ellas y tengo un grato recuerdo de toda esa época. Es el primer gobierno provincial que hay. Era provincia en los papeles por ley en el 55 con el doctor Cuarta. Recordemos, él fue el último gobernador del territorio y el primer gobernador de una provincia que todavía no funcionaba como provincia. Era el primer establecimiento provincial que hubo. No dependía del hospital. Lógicamente que teníamos dependencia porque no teníamos quirófano. Las cesáreas íbamos a hacerlo y únicamente era un médico. Fíjate, Ramón la nombra directora a mi mujer. Viene Castro y me nombra, la desbanca a ella, pero con buen criterio le digo, mija, anda a cuidar a tus chicos. Le dijo, mija, anda a cuidar a tus chicos, estos muchachos no te compliques la vida. Le dijo Castro. Entonces, entre ellos. Bueno, y fue muy lindo. Después fue cayendo gente, el Flaco Azar, Novo Bores, Naún Novo Bores, un excelente pediatra. Eso, te digo, se inaugura en el 58. En el 69, Nación transfiere sus hospitales, que eran 10,
y 10 salas de primeros auxilios que había en toda la provincia, transfiere a la provincia. En el año 69 pasaba a ser el servicio de obstetricia lo que yo dirigía. Yo pasaba a ser. Y ya se había ido mi señora, el flaco Azar, pasó a ser jefe del servicio de pediatría. A mí me gustaba mucho el centro materno. Y pasar a ser jefe de servicio, esas cosas tontas, ¿no? Tonto en mí, que me sentí un poco degradado. No quise, renuncié. Estuve 11 años justo, de septiembre a septiembre, del 58 al 69, 11 años estuve ahí al frente. Y bueno, ya estábamos con el asunto de la clínica y me fui. Y después vino, estamos hablando de septiembre del 69. Año 69, época de Onganía, me acuerdo del 3 de febrero, porque el 4 de febrero muere Abraham. Y el día anterior había asumido Felipe. Fuimos a pedirle el avión porque nos habían encomendado llevar a los chicos de Abraham a Córdoba. Cuento un dato. Cuando vinimos, fuimos ahí. Estaba don Felipe con su secretario eterno, que era el cuñado o concuñado, que es Lafite, secretario de la gobernación. Y fuimos a pagarle. No, pero aunque sea el combustible, los viáticos de los pilotos. No. Dice, no sé cómo. Nos dijo, es un peso. No, toma, vamos, no, porque esto, vea, no se confunda. No es una atención que le hacemos a ustedes, se la hacemos al doctor Abraham. Nos aplasto. En un mes de noviembre, que yo considero que fue del año 61, tanto nos mandaron 2 pediatras de Buenos Aires, uno, el hijo de Garrahan, de Juan Garrahan, se llamaba Patricio Garrahan. Vino, se nos murieron 23 chicos. Ahí en el barrio Buques Roldán, públicamente se lo reconocía Felipe. En el barrio Buques Roldán tenían la letrina y a unos 8 o 10 metros tenía el pozo de agua, que la napa de agua estaba a unos 40 centímetros, totalmente contaminada. Los chicos caían con unas infecciones feroces, imposible. Y bueno, fueron 23. Y después hizo una casa que fueron un poco polémica, la gente las discutió, lo que se hizo. Pero en ese momento puso una canilla en cada esquina. Después una en cada casa. Y después una donde corresponde. Bueno, con una canilla en cada esquina se acabaron las muertes. Es decir, la medicina no pasa únicamente por los hospitales. No pasa. Si acá la educación sanitaria es muy importante, se acabó la hidatidosis, se disminuyó muchísimo. Cuento un cuento. Contaba el doctor Ramón siempre que una vez estaban carneando un cordero, y las quistes hidáticos les decían los paisanos las vejigas de agua. Y dice, che, ¿y qué hacen con las vejigas? Se las damos a los perros, les gusta mucho. Es decir, completaban el ciclo. Tengo un amigo muy paisano, el Chelo Luengo, de Aluminé.
Y le digo, nacido en Pulmarí, mirá lo criollo que es el Chelo. Che, Chelo, ¿qué hacen con las vejigas de agua? Muy rara vez encontramos. Y si las encontramos, las ponemos a hervir 1 hora y al animal ya faenado le tiramos un balde de gasol o querosén, le prendemos un fósforo y si es posible lo enterramos. Eso vale más que 1000 quirófanos. ¿Qué valor tiene eso? El mérito también muy grande de Felipe, acompañado de alguna suerte, como todos son, cuando las cosas tienen que salir bien, siempre el factor suerte es importante, había unos cursos de médicos sanitaristas, un curso medio berreta que duraba 3 o 4 meses, y el curso importante 9 meses. Hacen por primera vez el curso importante. Y bueno, pide uno, y acá viene Elsa Moreno y Néstor Persona. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia que es verdaderamente, decirte simplemente, de un 180 por 1000 de mortalidad infantil, Neuquén está en un dígito. Está Capital Federal, Neuquén y Río Negro, con un dígito. Por Río Negro también pasó Aldo Neri, que era de la misma camada que esto. Es decir, esa práctica de la educación sanitaria, la atención primaria, no ir tanto a buscar las cosas raras, no. Cuidar la gripe, que se te hace una neumonía. Lo veo como lo vi siempre, que era así la cosa, desde el punto de vista sanitario. Que está bien que tengamos el de alta tecnología, no estoy contra eso, pero que no debe faltar, estaban los agentes sanitarios. Esos muchachos recibían una formación elemental, pero que era ir a repartir la leche por los parajes. Yo conocí uno del Cholar, éramos amigos. Tenía jeep. Iba tipo con la leche, con las vacunas y con la educación sanitaria, de la hidatidosis, de la mortalidad, de la diarrea, de esto otro. Eso tiene un valor incalculable. En esa época todavía estaba vivo don Gregorio Álvarez y estaba el Chito Jalil de ministro y le iban a poner el nombre de don Gregorio. Lógicamente don Gregorio tiene muchos méritos, ¿no? Pero nunca entró al hospital. Y con un acto heroico, épico, como el que tuvo en el año 40 Castro Rendón, lógicamente que merecía. Le conté esto a Chito, esta historia que no la conocía, y no dudó en ponérsela, ¿no? Eso era el trato persona a persona, ¿no? No era un trato institucional que había, sino era el trato persona a persona. Era ir a sacar una placenta en bote con Arabarco, que me iba a hacer la anestesia y un bombero. Pero tuvimos tantas peripecias con ese bote, que cuando llegamos, la mujer estaba colgando los pañales del chico. Arabarco hacía todo. Empezó como chofer de ambulancia. Lo que más nos urgía eran las cesáreas y los embarazos extrauterinos. Una cirugía que da muchas satisfacciones. Porque tener una mujer que se está muriendo y poder pinzar una arterita que está sangrando
cosa tan sencilla y una transfusión de sangre, todo se arregla. Con una cosa tan sencilla como es. Y bueno, a veces para las Navidades o algún sábado y domingo no encontraba otro nada más que Arabarco. En algunas oportunidades, y así le debe haber sucedido a Abraham y a Romero y a otros médicos, que Arabarco nos hacía la transfusión, nos hacía la anestesia, él ya ponía el pentotal, tenía una enfermera que la miraba así, poner un poquito más para poner, sacar, y además nos ayudaba la cirugía, era el ayudante. Y terminábamos 6, 7 de la mañana. Yo me iba a dormir, él seguía. Tenía una capacidad de trabajo encomiable, inusual. La capacidad y la vocación que tenía él para todo. Y si no llegaba el dentista, él sacaba la muela que estaba dormida. Él sacaba. He vivido cosas muy difíciles, muchas muy gratas, algunas no tan gratas. Por ahí uno se siente culpable de algo, porque las cosas buenas que uno puede haber hecho se las olvida, pero las otras no. Que por negligencia, impericia o imprudencia, alguna macana se hizo, algo salió mal. Y si salió mal, la culpa es tuya. Y bueno, y el médico que me diga que no le ha sucedido es porque no es médico o es mentiroso. Yo en la década del 60 tenía un promedio de una levantada y media por noche. Íbamos a Córdoba y teníamos que hacer noche en Santa Rosa. Y había un viejo hotel ahí donde había un gallego que te inscribía, pero una profesión comerciante. No vaya a ser que el vecino, el otro, tenga un cólico y que no llamen al médico del pueblo. Que llamen al médico del pueblo, yo no quiero saber nada. Acá soy comerciante, no quiero saber nada. Acá duermo, que se levante el médico del pueblo. Yo me he levantado mucho. Fue muy intenso, fue una educación, fue una instrucción, fue conocer a mucha gente, los recuerdos que tengo de la gente, que tengo de las enfermeras, no únicamente de Arabarco, de María Soldano, tantas. Esas 13 chicas del centro materno fueron valiosísimas. De dejar el lampazo a un costado y poderle tomar la vena a un chico 7 mesino. Es notable. Con el amor que lo hacía. Cuando había un trámite, eso, que abandona el chico y el trámite que hay que hacer en la justicia, los días se lo llevaban a la casa. Los sábados y domingos. Gente con mucho amor.